¿Qué es el terror? El terror es un género literario que comienza en 1764 con la publicación de la primera novela gótica El Castillo de Otranto, The Castle of Otranto, escrito por Horace Walpole. El terror se distingue, entre otras características, por dar mayor peso al sufrimiento de los personajes, poniendo de relieve la descripción detallada de los pensamientos y las sensaciones que acompañan sus delirios y sus tormentos. Pero también podemos decir que el terror es un efecto que se puede alcanzar siguiendo muchas de las técnicas que derivan del mismo género y que pueden ser usadas en conjunción con otros géneros. En este ensayo exploraremos en qué consiste el terror en ambas dimensiones, el terror como efecto y el terror como género. Pero debemos recordar que no hay mayor o menor valor en la pureza de un estilo y que cualquier clasificación de géneros no es una idea estática. Mientras más ejemplos de obras de terror nombremos, encontraremos más variaciones y elementos extraños que podrían desdibujar esta aproximación. Pero primero, el terror como género nace con la literatura gótica, donde se da gran importancia a la descripción detallada de las emociones de los personajes, destacando el desamparo, la desesperación y la locura a manos del miedo. Por dar especial atención a la percepción sensorial de las víctimas, esta clase de historias también han sido etiquetadas como sensacionalistas. La finalidad de este género es sacar al lector del espectro habitual de sus emociones e incitar una especie de miedo placentero. Recordemos, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, donde un prisionero de la Inquisición española narra la experiencia de ser sentenciado a estas dos clases de tortura y muerte. En este género se nos presentan historias donde de antemano se anuncia un final fatídico casi inevitable, como en el ya mencionado Castillo de Otranto, donde veremos el cumplimiento paulatino de ciertas profecías, o en The Iron Shroud, La Mortaja de Hierro, escrita por William Mumford. En este relato, el noble Vivencio relata sobre su encarcelamiento en una cárcel muy peculiar en Sicilia. Esta cárcel está hecha de hierro y fue diseñada para contraerse lentamente y aplastar a su ocupante en un periodo de 7 días, lo cual se convierte en 7 días de angustia por una muerte anunciada. Podríamos afirmar que el terror se logra entonces a partir de la previsión de una serie de eventos terribles que llegarán a su punto más grave en un futuro próximo. Pero apenas estamos empezando. Terry Heller, en su libro The Delights of Terror and Aesthetics of the Tale of Terror, advierte sobre otra de las más pérfidas características de este género. Terry Heller, en su búsqueda por encontrar la esencia del terror, es fuertemente influenciado por la descripción que el psicólogo William Fisher hace de la ansiedad en su libro Towards a Phenomenology of Anxiety. Fisher dice: el miedo es esencialmente físico, una reacción ante un peligro físico, mientras que la ansiedad es una reacción ante un peligro psicológico. Terry Heller dice: cuando Fisher habla de ansiedad, se refiere a lo que yo llamo terror, es decir, la reacción ante un posible peligro psicológico. Ahora, ¿a qué se refiere Terry Heller al relacionar el terror con un peligro psicológico? Un ejemplo de esto lo encontramos en Jack, el personaje principal del relato The Man in the Bell, el hombre en la campana, escrito por William Maginn y publicado por la revista Blackwood's Edinburgh Magazine en 1821. Jack es uno de los jóvenes que se encargan de hacer sonar las campanas en la catedral. Cierto día, Jack se encontraba desamarrando un pedazo de tela del badajo de la campana, cuando uno de sus compañeros, ignorando la presencia de Jack en el campanario, hace sonar la campana para llamar a misa. Al percibir el primer movimiento de la enorme campana, Jack se arroja al piso, pero queda atrapado debajo de la misma, pues el espacio entre el piso y la boca de la campana es reducido, y para evitar ser aplastado por el vaivén de la campana, Jack debe permanecer inmóvil por varios minutos. Bajo el influjo del poderoso estruendo, Jack ve la campana deformarse ante sus ojos
y tiene la sensación de que en cada movimiento ésta desciende lentamente hacia él. De entre la oscuridad de la campana surgen rostros monstruosos y finalmente estos dan paso al mismo diablo, quien se ofrece a salvar a Jack a cambio de ser adorado. En El hombre en la campana, o The Man in the Bell, está claro que no hay monstruos, ni que el diablo aparece dentro de la campana, sino que Jack ha perdido la razón debido a la intensidad del sonido y al peligro prolongado en que se encuentra. La pérdida de la razón y el advenimiento de esas terribles alucinaciones durante esta ola de miedo es el daño psicológico que Terry Heller había advertido en el terror. En La guía de Edgar Allan Poe encontramos un ejemplo de la habilidad con la que este escritor juega con esta pérdida de la cordura, no solo en el personaje, sino también con la nuestra. La guía está narrada por un personaje anónimo, quien primeramente describe su admiración por la inigualable belleza e intelecto de su esposa la guía, quien desgraciadamente enferma y muere por causas desconocidas. El narrador contrae nupcias por segunda vez, esta vez con Lady Rowena, quien no puede equipararse con la singular aura de misticismo de la difunta Ligeia. Pero una segunda vez aparece la muerte, esta vez para demandar la vida de Lady Rowena. En la soledad de la noche posterior a la muerte, el protagonista se mantiene en vigilia junto al cuerpo envuelto de Lady Rowena y consume una dosis extra de opio. En el cuerpo inerte misteriosamente asoman señales de vida, y nuestro narrador hace todo lo que puede para revivir a su esposa, en quien se va a dar una extraña transformación. Poe nos mantiene hasta el último momento deliberadamente en la incertidumbre. Se nos está describiendo la situación a través de los ojos de un testigo no confiable. De esta forma, como lectores, también nos debatimos ante la posibilidad de que todo sea el desvarío de una mente exhausta, víctima de sus emociones y bajo el influjo del opio. El narrador dice: «Sentí cómo se me oscureció la vista y la razón divagaba». Pero después nos asegura que ya es innegable lo que está viendo a la luz del amanecer. Esta tensión entre la aceptación de lo sobrenatural o una explicación lógica es un elemento esencial para excitar la imaginación, pero de eso hablaremos más tarde y en otros videos. Otro elemento típico del género de terror son las afecciones psicológicas. En El gato negro, otro narrador anónimo sufre de alcoholismo. En La caída de la casa de Usher, el mismo Roderick Usher es víctima de un desconocido desorden nervioso. En Enterrado vivo y Berenice encontramos casos de catalepsia, enfermedades degenerativas y trastornos disociativos. Poe recurre a lo sobrenatural, pero en pocas ocasiones, como en La verdad sobre el señor Valdemar o El retrato oval. Y sería prudente decir que lo sobrenatural no tiene un lugar central en la historia de terror. Más bien parecería ser el colofón, un elemento de cierre, cuya función es dejarnos suspendidos en la incertidumbre al final de la historia. Por cuestión de tiempo, hagamos una pausa. Solo te puedo decir que esto es solo la mitad. Como lo mencioné antes, no quiero abordar el tema del terror simplemente como género, sino también como un efecto en el público, y en la segunda parte de este ensayo terminaré de definir estas dos dimensiones del terror. En la descripción encontrarás los enlaces hacia La mortaja de hierro, o su nombre en inglés The Iron Shroud, y hacia este formidable texto de Terry Heller titulado The Delights of Terror and Aesthetics of the Tale of Terror. Este es uno de los mejores libros que he encontrado para una comprensión profunda del consumo de literatura de terror y ficción en general, y verdaderamente es una suerte que esté a nuestra disposición en línea. Yo me despido, pero antes me gustaría saber cuál es tu cuento favorito de Edgar Allan Poe, y si aún no los has leído, también te dejaré algunos enlaces en la parte de la descripción. Críticas o sugerencias serán siempre bienvenidas. Pero hasta entonces, buenas noches.